Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes para decirles que hoy día 30 de septiembre estamos iniciando este informativo donde vamos a compartirle información relevante en el ámbito internacional, nacional, ciencia y tecnología. Y con mucho gusto estamos aquí. Los invitamos a que le den el me gusta a este esfuerzo informativo que está respaldado por la asociación Nenca Media, que cuenta con una página web donde ventilamos reportajes, entrevistas, información en general del acontecer político, nacional, cultural, y que con mucho gusto se lo compartimos. Nencamedia.com. Échese un clavado a esta página, visite, pregunte, cuestione, comente sobre el trabajo que aquí realizamos, Nenca Media. Y hoy 30 de septiembre pues es el día en que pues ya Andrés Manuel López Obrador es su último día de trabajo. Y hoy ofreció en la mañanera un informe, un resumen de su sexenio, donde pues habló de las obras públicas, los logros que tuvo en economía, crecimiento fue poco, pero se vio enfrentado a una pandemia que golpeó duramente a todo el mundo. También los planes o los programas de bienestar que impulsó y que lograron, de acuerdo con sus números, con sus datos, que 9 millones de mexicanos salieran de la pobreza. Y también antes de empezar con todo esta cuestión de informativa, vale la pena recordar que en sus últimos días López Obrador pues se despidió trabajando, pero en especial hizo una propuesta o salió un decreto que beneficia a los padres familiares de los niños de la guardería ABC que estuvieron, pues fueron víctimas del incendio de hace 15 años y bien, incluso un termómetro que siempre utilizo para mis opiniones sobre este punto es son las palabras que da una gran mujer que su hijo pues falleció en esa lamentable tragedia, pero ha sido una de las mujeres, su esposo también Francisco, han sido de los personajes más consecuentes en esta lucha del reclamo de justicia para ABC. Y en base a eso, pues, Patti Duarte, me refiero a la señora Patricia Duarte, quien a través de su cuenta de Facebook emitió una opinión sobre este acuerdo que salió en el diario oficial de la Federación. Hace 15 años el incendio en la guardería ABC se llevó la vida de 49 niños y cambió para siempre la de sus familias. Hoy, después de más de una década de lágrimas, marchas y un incesante llamado por justicia, las voces de esas madres y padres han comenzado a ser escuchadas. Entre ellos está Patricia Duarte, madre de uno de los pequeños fallecidos, que ha sido una de las figuras más visibles y resilientes en la búsqueda de la justicia. En un emotivo testimonio, Patricia ha destacado lo que considera un avance significativo. Por primera vez en 15 años, un gobierno estatal, dice, encabezado por Alfonso Durazo en Sonora, ha tomado en serio el profundo y complejo concepto de justicia que muchas de las familias han defendido incansablemente. Es la primera vez que un gobierno estatal le da importancia al concepto de justicia que muchas mamás y papás tenemos, expresa Patricia con firmeza, reconociendo la sensibilidad con la que la administración de Durazo ha abordado el sentir de las víctimas.
Este reconocimiento no es un gesto aislado. Durante años, las madres y padres afectados se reunieron en diversas ocasiones con autoridades que les prometieron soluciones, pero la realidad parecía siempre desvanecerse entre burocracias y silencios. Sin embargo, Patricia señala que bajo este nuevo gobierno, las víctimas han sido convocadas de manera conjunta, sin distinciones ni divisiones. A quienes no escuchan es porque no acuden a las reuniones, subraya con dolor, pero también con la satisfacción de saber que al fin las puertas están abiertas para todos. Un paso crucial en este proceso ha sido la aplicación de la Ley 5 de junio, una normativa que busca proteger a la primera infancia en estancias infantiles y que representa un homenaje a los pequeños que perdieron la vida en el incendio. Gracias a su voluntad, menciona Patricia en referencia al gobernador Durazo, ya se está aplicando la Ley 5 de junio en beneficio de la primera infancia. Este avance es también un compromiso con las medidas de no repetición para que tragedias como la de ABC nunca vuelvan a suceder. La memoria colectiva ha sido priorizada y cada pequeño paso hacia la justicia es un recordatorio de lo que está en juego, la dignidad y la seguridad de los más vulnerables. Sin embargo, uno de los logros más recientes y más significativos es el reconocimiento de la igualdad y no discriminación entre madres y padres que han sufrido la misma tragedia. Ayer, lo que durante años se consideró imposible, finalmente se hizo realidad. Este avance no habría sido posible sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del director general del IMSS, Zoé Robledo, quienes junto a Alfonso Durazo han brindado un respaldo constante a esta lucha tan justa. Lo bueno también se cuenta y se cuenta, dice eh, Patricia Duarte en un comunicado que ventiló en su cuenta de Facebook. Pero también obedece a que, pues vamos a ver si encontramos en nuestras páginas de Nenca Media la información eh, sobre este decreto que beneficia a las familias de la guardería ABC. Pero bueno, miren, ahorita la vamos a encontrar y vamos iniciando con este informativo, un servidor, José Luis Jara, en Nenca Media. Este esfuerzo es respaldado por la asociación Nenca Media, que también ofrece servicios para la elaboración, la producción de videos, todo lo que sea en materia de comunicación, tanto a nivel empresarial, de asociaciones, identidad institucional, documentales, programas de televisión, podcast, etcétera. Conéctese con nosotros, pregunte sobre estos servicios y con mucho gusto lo vamos a atender. Y bien, en el portal de Nenca Media, pues traemos estas noticias. 15 años de dolor y lucha, el clamor por la justicia ABC que empieza a rendir frutos. La Tierra recibirá una mini luna temporal hasta noviembre. Ahorita vamos a verlo y también descubren una especie de tiranosaurio en el desierto mexicano a nivel en el ámbito internacional. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, muere en ataque aéreo israelí y esto genera una serie de tensiones y respuestas globales. Se clausura el proceso electoral 23-24 en Sonora con una participación del 51% de la ciudadanía. Claudia Sheinbaum en relación a esa situación que se dio con el rey de España, Felipe VI, el perdón engrandece las naciones. Y bueno, y también vamos a ver los portales de los periódicos de aquí de la entidad. El Imparcial en su parte superior dice histórica transición.
Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta mujer en la historia de México, rondará protesta mañana en una ceremonia especial en el Palacio Legislativo. La sesión a las 8 de la mañana, hora de Sonora. Eh, Transmisión del Poder Ejecutivo, comisiones de diputados y senadores acompañan al Pleno primero al presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente a Claudia Sheinbaum Pardo a las 10 de la mañana. La protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Después de la ceremonia ofrecerá unas palabras frente a invitados especiales. Y como nota principal del Imparcial en su edición de hoy, 30 de septiembre, senadores y diputados emiten declaratoria, validan paso de Guardia Nacional a la Sedena. Estoy lista, estoy fuerte, dice Sheinbaum a horas de ser presidenta. También hay información, agradece gobernador a AMLO por decreto por el caso ABC. Anuncia Toño que sumarán 1,000 familias a hogar solar. Y pues bueno, trae noticias deportivas. Hoy se definen los comodines. Mets y Bravos disputan, un doble juego con sabor a playoff para finalizar la temporada regular de Grandes Ligas. El periódico Expreso, en su portada, pues viene una fotografía sobre mujeres Comcac, guardianas de las tradiciones de la etnia Comcac. También su nota principal, valor de la carne de res a niveles récord. ABC extienden beneficios a víctimas, altas temperaturas. Hermosillo tendrá un octubre más caliente. Si de por sí no podemos, estamos viviendo un otoño con sabor a verano. Sheinbaum viajará a Guerrero tras rendir protesta. Bravos y Mets se medirán hoy en 2 partidos. Bueno, también John tiene saldo de 15 muertos en Guerrero. Pide clero diálogo con Sheinbaum. Sheinbaum concluye gira con compromisos en Sonora. Ferrocarril a Nogales y continuidad del plan Sonora entre los planes. Index Sonora alerta sobre competencia por nearshoring. Y bueno, pues ya que estamos centrados con las páginas de los periódicos, vamos a los periódicos de la Ciudad de México. Reforma, se rezagó México frente al mundo. Como siempre, Reforma, tratando de criticar pues es el pasquín de los conservadores, dice López Obrador. La tragedia, una explosión por huachicoleo en Tlahuelipan, Hidalgo, deja 157 muertos. Eso se refiere a enero de 2019. Van 15 muertos y regresa la lluvia en Acapulco. Que no nos digan, no se puede. El Universal, hay retroceso de 20 años en educación pública, dicen expertos, pero ¿cómo está esta situación? Sí sería bueno someterla a un análisis y sobre todo comparar este nuevo modelo educativo que habla de rescatar la participación de la comunidad en la elaboración de textos de educación, rescatar la historia nacional y en contra de una reforma que trataba de privatizar la educación en los sexenios pasados. Guardia Nacional ya es parte de Fuerzas Armadas, reiteran apoyo a Sheinbaum. Excelsior, hoy concluye su presidencia. Las mañaneras, la austeridad republicana y las críticas al neoliberalismo fueron el sello de la primera presidencia de la República emanada de un partido de izquierda. Milenio, arrancará la era Claudia con Acapulco como primer reto. Y bueno, pues hay más información de las primeras planas, pero aquí dejamos esto. Y también en el ámbito ya nacional, las manifestaciones de hoy, pues bueno, pues en Palacio Nacional
se concentrarán frente a Palacio Nacional en apoyo a Andrés Manuel López Obrador en la última conferencia matutina. Eso fue hoy. Y bueno, pues vamos empezando de una vez con nuestro informativo y empezamos con Nenca Media en la información que encontremos aquí. 15 años de dolor y de lucha, el clamor por la justicia ABC que empieza a rendir frutos. Bueno, esta es una nota que leímos hace ratito. Claudia Sheinbaum, esto lo dijo en su visita, en su giro que hizo hace unos días Claudia Sheinbaum junto con el presidente López Obrador a Bicam. En un día marcado por el simbolismo, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con los pueblos indígenas y la justicia histórica al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de un acueducto y un distrito de riego en beneficio del pueblo yaqui. Sheinbaum destacó el valor del perdón no solo como un acto de reconciliación, sino como un reconocimiento de las injusticias del pasado. Desde el corazón del territorio yaqui, Sheinbaum lanzó un mensaje potente. El perdón engrandece a los pueblos, las naciones y las personas. Sus palabras resonaron como un eco directo hacia el reciente conflicto diplomático con España, donde tanto ella como el presidente López Obrador recibieron críticas por no invitar al rey Felipe VI a la ceremonia de su investidura. Y comparte Claudia Sheinbaum un mensaje en la cuenta de X. Estuvimos con el presidente y el gobernador Alfonso Durazo en Bicam con la presencia de los 8 gobernadores tradicionales del pueblo yaqui en una asamblea para informar los avances del plan de justicia. Se les ha entregado cerca de 45,000 hectáreas. Es lo que dijo Claudia Sheinbaum aquí en su visita el, el fin de semana pasado. Y bueno, pues también aquí en Congreso del Estado, pues ratificó las reformas en materia de Guardia Nacional y derechos de pueblos originarios en el Congreso. También los diputados buscan, eso se dio en los debates, sesionaron para buscar la protección a jóvenes de delincuencia organizada. También inició la jornada de capacitación en denuncia de violencia de género en la Universidad Quino. Eso fue lo que se dio por parte del Instituto Sonorense de la Mujer. Eh, Aquí hay una cuestión que vamos a ver el decreto de López Obrador, donde decreta pensión vitalicia para madres y padres de las víctimas de la guardería ABC. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que establece una serie de apoyos extraordinarios, incluyendo una pensión vitalicia para los padres y madres de los niños que fallecieron o sufrieron lesiones permanentes en el trágico incendio de la guardería ABC ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora. Este acto marca un avance en el reconocimiento y reparación del dolor sufrido por las familias de las 49 víctimas fatales y los jóvenes que sobrevivieron con secuelas permanentes. El decreto fue publicado el sábado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y entró en vigor inmediatamente. Sin embargo, las pensiones comenzarán a ser distribuidas a partir de enero de 2025 con efecto retroactivo desde la fecha de su promulgación. Un compromiso con las familias afectadas. El decreto establece que los padres y madres de los niños fallecidos recibirán una pensión vitalicia. En caso de que alguno de los beneficiarios fallezca, el apoyo será transferido a sus hijos sobrevivientes, quienes lo recibirán en la proporción correspondiente, ya sea por sí mismos o a través de un tutor legal en caso de ser menores de edad. Para los niños que sobrevivieron con lesiones permanentes, el Estado otorgará una pensión que será aplicable incluso después de que estos cumplan 18 años, siempre y cuando su condición de salud requiera cuidados especiales y sea dictaminada
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las familias de estos jóvenes también recibirán apoyo para cubrir los gastos de energía eléctrica en sus hogares, ya que muchos dependen de equipos médicos especializados debido a la secuela del incidente. Además de la pensión, se brindarán becas educativas para los niños lesionados y aquellos que inhalaron humo o tóxico durante el incendio. Estas becas cubrirán su educación en los niveles de primaria, secundaria, media, superior y superior en instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial. La medida también contempla el pago de servicios como la electricidad vital para las familias que requieren equipos médicos en sus hogares debido a las secuelas del incendio. Justicia tardía pero necesaria. El incendio en la guardería es uno de los desastres más trágicos en la historia reciente de México y desde entonces los familiares de las víctimas han exigido justicia y reparación. A más de una década del siniestro, este decreto representa un paso significativo en el reconocimiento oficial del Estado hacia las familias afectadas. Sin embargo, para muchos la justicia completa aún está lejos de ser alcanzada. La implementación de estos apoyos a partir del 25 también plantea retos logísticos y financieros, ya que el decreto especifica que los recursos deberán ser contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal a partir de ese año. Este anuncio coincide con los esfuerzos de los padres de las víctimas, quienes recientemente comenzaron a restaurar las cruces que fueron arrancadas durante una protesta en Hermosillo. Estas cruces, símbolo de la lucha por la memoria y justicia de los 49 niños fallecidos, representa el dolor que sigue latente en las familias de las medidas que adoptan por el gobierno. El decreto de López Obrador llega en un momento crucial para la familia de las víctimas. A medida que pasan los años, la tragedia sigue resonando como un recordatorio de la importancia de la seguridad infantil y la responsabilidad estatal en la protección de los derechos de los niños. Y bien, pues eso es lo que se plantea en este decreto que fue bien visto por padres y madres de niños fallecidos. Y como hacíamos referencia, Patricia Duarte externó un comunicado en su cuenta de Face agradeciendo tanto al gobernador como al presidente López Obrador sobre este decreto de apoyo. Y bueno, pues Sheinbaum visitará Acapulco para evaluar daños tras el huracán John. Y bien, vamos a compartirle con ustedes un video eh, que tiene que ver con un agradecimiento que hace Claudia Sheinbaum a López Obrador. Pero antes de eso, déjenme compartir algunos señalamientos, alguna información en las principales portadas, por ejemplo, de la jornada. Promulga López Obrador traslado de Guardia Nacional a Sedena y la reivindicación indígena. Informa López Obrador que se brindará atención a damnificados de Acapulco. Me acompañó la suerte en la odisea de servir a México, dice López Obrador. Vamos, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy en la mañanera que ha tenido la suerte. Me ha acompañado la suerte en esta odisea que es servir al pueblo de México. Es por la virtud, pero por la suerte, por el Creador y por los aluxes, por la vida, pero he tenido suerte. Ayer encabezó un acto para terminar las obras del Tren Maya. La presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien lo acompañó, declaró: estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar este trabajo como presidenta, concluir los 1.554 kilómetros del Tren Maya fue una hazaña, una verdadera hazaña. Y al retomar palabras de Carlos Pellicer, poeta, profesor y político tabasqueño al que López Obrador cita de manera frecuente,
Dijo, la vida es tan corta que no vale la pena gastarla o desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Eso es lo que dice el portal de La Jornada. Sin embargo, pues hay un video pues de la última mañanera donde López Obrador pues se despide trabajando. Esto viene en el portal de Sin embargo, la transición nunca vista. También dice la Sala Superior avala triunfo de Verónica Delgadillo como alcaldesa. Atleta oaxaqueño fallece luego de estar 2 semanas grave por el ataque de 3 pitbulls. Avanzamos con un modelo económico distinto. AMLO, hay récord en salarios y empleo. Esto lo dijo hoy en la mañana en un resumen que ofreció sobre sus 6 años de gobierno. En empleo formal dijo, hubo récord porque se crearon 2.409.000 empleos nuevos, empleos formales, 400.000 por año. Ahora se tienen 22.490.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Sobre el desempleo, detalló que México tiene la tasa más baja en el mundo gracias a que se logró reducir 2.25% la informalidad. De acuerdo con los datos de INEGI y otras fuentes, se logró avance entre otros y desde abajo con un modelo económico distinto. No seguimos el camino trillado de siempre. Hubo un cambio en política económica y aquí están los resultados. Ya no les hacemos caso a la receta de organismos internacionales. México tiene su propia receta a partir de sus propias necesidades. Eso es lo que dijo López Obrador. Y pues hoy se despidió. Vamos a estar arriba de 65.000 millones de dólares en remesas, que es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Un aplauso para los migrantes, dijo. Esto nos ha ayudado mucho, nos permitió que no tuviéramos necesidad de aumentar los impuestos, los precios de los combustibles, ni endeudar al país. Todo el pueblo, toda la gente contribuyó. Cuando llegamos eran 3 billones de recaudación al año. Eso se refiere a lo que recaudó el SAT. Ahora 4 billones. Este año va a llegar, según la predicción que tenemos, a 5 billones en cuanto a los impuestos, a los ingresos, al Tesoro Nacional. En este sexenio pasamos a ocupar el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Cuando llegamos primero era China, luego Canadá y luego era México. Ahora es México, Canadá y China. Se revirtió el orden gracias al esfuerzo que emprendió desde la presidencia López Obrador. Había unas cositas que también quiero compartirles y que tienen que ver más con información que descubren nueva especie de tiranosaurios en el desierto mexicano. Eso ya por Chihuahua, México. Un nuevo hallazgo paleontológico ha revelado la existencia de una nueva especie de tiranosaurio en el desierto del norte de México, un pariente del famoso Tyrannosaurus Rex, pero con características físicas únicas. El descubrimiento, descrito por un equipo de investigadores, proporciona nuevas pistas sobre la diversidad de los tiranosaurios que en América del Norte durante el período Cretácico tardío. Bueno, pues esto es la información que tenemos para ustedes y que con mucho gusto se la compartimos. Y para concluir, permítanme compartir un video de Claudia Sheinbaum relacionado sobre el agradecimiento a López Obrador. Corre video. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento.
como todo lo que es el presidente López Obrador. Es un símbolo haber iniciado la gira. El primer viaje es a la mina Pasta de Conchos, que si uno lo piensa, pues es un símbolo humanista. Siento emociones muy fuertes al estar aquí con ustedes. Siento también su dolor, que ha sido desde hace 18 años uno de los dolores más grandes, no solamente de ustedes, de sus familias. Pues es nuestra historia. No podría ser diferente, pero además tenemos que decirlo. Si no, no seríamos nosotros mismos. Eso me dijo una vez, en un momento difícil de mi vida. Me agarró y me dijo: tú no puedes dejar de ser quien eres. Es memorable lo que hemos logrado. Han sido muchos años de lucha. De las primeras veces que salí con el presidente ahora en la transición, es que es muy emotivo la manera en que el pueblo se está despidiendo de él. Se te hace un nudo pues en la garganta, esa compenetración. El presidente se infunde en el pueblo y al mismo tiempo pues asume su responsabilidad. Y entonces un día se lo comenté y le dije: presidente, es que es muy emotivo. Y me dijo: es que somos una hermandad. Hemos hecho una hermandad entre millones de mexicanos y mexicanas. Y dice el presidente: es como el gran cantautor Juan Gabriel, El amor eterno. Hay que ser consecuentes y perseverantes. Esa es una gran enseñanza del presidente. Muy perseverante. Su modestia no es falsa, todo lo contrario. Por eso también la identidad con el pueblo. Que en eso, pues, él y yo venimos de orígenes muy distintos. Pues yo nací en la ciudad, en una familia de clase media, pero siempre me enseñaron a nunca sentirte superior a nadie, sino siempre ver a las personas a los ojos. O sea, yo a veces platico con el presidente y me acuerdo cuando estábamos ahí en su oficina en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en la Roma, en los momentos más difíciles del movimiento. Y es el mismo. Nada se puede en un movimiento de transformación si no hay convicción. Aquí vamos a estar despachando desde el 1 de diciembre del 2018 para servir al pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador no solamente es un dirigente que supo construir este gran movimiento, su perseverancia, su no dejarse, no vencerse, no aceptar ninguna propuesta que tuviera que ver con vencer sus principios y los principios pues del movimiento que él ha venido dirigiendo, representando. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Solo imaginemos que en el 2006 él hubiera dicho: me retiro, o en el 2012 él hubiera dicho: ya no voy a participar. Se viene abajo este movimiento en el que lo acompañamos millones de mexicanos y mexicanas, que él también fue forjando una nueva forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento tiene que ver con un nuevo modelo económico, pero que se sustenta en la participación también del Estado en la economía. La llamada austeridad republicana, que es disminuir el peso del gobierno al pueblo
erradicar la corrupción y utilizar esos recursos para beneficio del pueblo y al mismo tiempo para recuperar la capacidad del Estado mexicano en obras estratégicas que potencien a su vez otras inversiones. Eso es único en México. La austeridad republicana no la vemos, creo yo, en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo ha logrado tanto sin aumentar impuestos? El gobierno de la República inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya. Yo la única que conocía era la EB1 y las de trabajo, pero la EB2 solamente conocía la E2 por inversión y ya. Me comentaron de la posibilidad mediante la EB2 de aplicar. Nos pusimos a investigar un poquito de qué se trataba y la verdad es que nos parecieron la mejor opción y por eso es que decidimos irnos con Colomán Hall. Ha sido un trabajo increíble, no esperaba ver un expediente tan extenso, tan elaborado. Uno piensa que con lo poquito de información que envió, posiblemente ustedes van a agregar la parte legal y se acabó. Pero cuando regresa a revisión el caso, wow, es un mundo diferente. Es increíble el trabajo que hacen. Bueno, no te sabría decir la experiencia que he tenido con ustedes, ha sido wow, maravillosa. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo. Aquí abajo le compartimos un enlace. Usted nos puede enviar su perfil profesional, su currículum y vamos a hacer una evaluación completamente gratuita de su perfil para ver si usted puede calificar a aplicar a la residencia permanente vía la EB2 por interés nacional sin tener una empresa que lo patrocine y sin hacer inversiones grandes. Reconocer el capital intelectual de los accionistas. Seguramente te has hecho la pregunta de si vale la pena reconocer el capital intelectual de los accionistas y si sí, qué efectos puede tener dentro de mi empresa. Normalmente, la mayoría de empresas en México están subvaluadas. ¿Por qué? Porque lo que valen en libros es únicamente lo que tienen registrado en capital contable. Por capital contable sabemos que estamos hablando de utilidades retenidas, pérdidas pendientes por amortizar, activos que tiene registrada la empresa a su nombre y aportaciones de los socios. Entonces, ¿qué pasa si determinamos que el valor de tu empresa es, un ejemplo, 100 millones de pesos y lo que tienes registrado al día de hoy en capital contable son 20? Estamos hablando que hay 80 millones de diferencia que no sabemos qué son, pero generan una ventaja competitiva a la empresa. El día de hoy te quiero platicar que este diferencial es conocido como capital intelectual y se puede llevar a libros siempre y cuando proviene de los accionistas. Entonces, si nos referimos a las principales relaciones que tiene la empresa con clientes, proveedores, canales de distribución, tecnología no patentada, contratos de licenciamiento, etc., todos estos valores sabemos que generan una ventaja competitiva en la empresa. Sin embargo, al día de hoy no están identificados, no están propiamente evaluados y mucho menos aparecen en la contabilidad de la empresa. Entonces, hay distintos modelos económicos y financieros para conocer estos valores y poderlos incorporar a tu empresa. Dentro de los principales beneficios que vas a encontrar, uno es incrementar tu posición financiera, que esto te permite trabajar con mejores clientes y proveedores, sobre todo si te están auditando. Y si el día de mañana tú estás pensando en vender tu empresa, qué importante sería tener estos valores correctamente reflejados en tu capital social. De manera adicional, una vez que se registra el activo en tu empresa o los activos en tu empresa, podemos hablar de un ahorro en impuestos de manera 100% legal. Entonces, si te hace sentido conocer esta operación para que puedas implementarla en 2024, te invito a que vayas al siguiente enlace, donde te voy a platicar en qué consiste la operación, sobre todo qué requisitos debe de tener tu empresa para saber si estamos en buen momento y sobre todo que te quedes con todas las bases y fundamentos para poder llevar esto a cabo. Entonces, te veo del otro lado y no olvides suscribirte al canal.
Él en su libro Gracias, cuando describe a Juárez y la carreta donde él sale de la Ciudad de México después de la intervención francesa y va llevando en la carreta los documentos de la República. Pero en su libro el presidente dice que en esa carreta llevaba la dignidad de México. Y yo digo que el presidente ha recuperado la dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República. Entonces recupera nuestra cultura, nuestra historia y al mismo tiempo la grandeza de México y un pueblo trabajador, trabajadora, solidaria, que nos hace muy, muy poderosos. Tuvieras que definirlo, ¿qué tomarías de López Obrador? ¿Cómo lo retratas? Su amor al pueblo. Yo ahora que he estado viajando con él, es que el presidente López Obrador se funde en el pueblo. Y el pueblo se funde en su presidente. Esa cercanía, esa entrega, esa comprensión mutua, yo creo que hablan del general Lázaro Cárdenas y su amor por el pueblo. Pero esto que hemos visto en el presidente es algo que es un ejemplo, porque además se traduce en su política, en la manera de hacer política y al mismo tiempo su decisión y su voluntad. Un hombre con esa voluntad y ese pensamiento pues es invencible. Pues él tiene este reconocimiento de que la política, aparte de ser pensamiento y acción, es principios y también eficacia. Es un político extraordinario. Esta visión que viene de la historia de México, porque es un profundo conocedor de nuestra historia, de ubicar al conservadurismo, lo que representa y su vínculo con los intereses de una oligarquía, ha sido pues algo muy importante en la enseñanza, no solo a mí, sino al pueblo de México. Su capacidad organizativa de él mismo incluso, de cómo lleva su agenda, cómo viaja, pero al mismo tiempo escribe un libro y al mismo tiempo ve personas y escucha y tiene reuniones de seguimiento. Tiene una capacidad organizativa excepcional y tiene que ver pues con la entrega, Entonces, hay un ejemplo muy grande. Cuando viene la corriente democrática y la ruptura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia y muchos otros en el 87, 88, ahí, digamos, los movimientos sociales, organizaciones que venían de la izquierda, políticas, sociales, se juntan con este movimiento, que en realidad es un movimiento en contra del neoliberalismo, y se construye una gran unidad que empieza a moldear un proyecto propio para México. Esa gran construcción unitaria y después el fraude electoral del 88 y en su momento permite que muchas personas que venían de diferentes orígenes nos juntáramos con una idea que era la transformación de nuestro país, los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y el bienestar del pueblo de México, la soberanía, las libertades, la democracia, en un sentido pues más popular.
Ese es un momento muy importante en la historia de México. Y que se construya este movimiento también con muchos otros que no se salieron en el 88, pero que después se fueron juntando en este proyecto, y a la fecha hay otros que se juntan ahora, siempre y cuando no dejes a un lado los principios. Ese es, digamos, el origen de, a lo mejor, orígenes distintos que se juntan. Y después esta visión del presidente López Obrador de ir construyendo esta organización y este pensamiento que hoy llamamos el humanismo mexicano. Dejar de luchar es empezar a morir. Eso me fortalece, el que la gente no pierda la fe, a pesar de los pesares. Yo creo que lo central en él, en uno o en mí, es la convicción. Cuando no hay convicción en un proyecto, no hay nada. Hay pragmatismo solamente. Y esa convicción, pues, es lo que lo movió a él, lo que nos movió a nosotros y a millones de mexicanos, de que no podíamos dejar de luchar. La mejor y peor cena para tu cintura. Batatas. Trata de encontrar la batata morada. Son las que tienen el nivel más alto de polifenoles que puedes encontrar. Pasta. Bueno, la pasta, desafortunadamente, es básicamente puro azúcar y lo almacenamos como grasa. Maíz. La mayoría del maíz que compras en la tienda está genéticamente modificado. Este maíz tiene una proteína que es desconocida para nuestros cuerpos. Mucha gente se sorprende al saber que la mayor parte de nuestra pérdida o aumento de peso está controlada por los microorganismos que viven en nuestro intestino. Y ahora sabemos, tanto por estudios en animales como en humanos, que hay bacterias que adelgazan y bacterias que engordan. Uno de los trucos es darles a las bacterias que adelgazan lo que quieren comer. Piensa en este intestino de cerdo como tu intestino. El revestimiento interior de tu intestino es muy delgado y tiene solo una célula de grosor. Pero muchos de los alimentos que nos dicen que son saludables, en realidad están creando pequeños desgarros en el revestimiento de nuestros intestinos. Los aguacates son realmente uno de los mejores alimentos que puedes comer. Son casi pura grasa y fibra, y la fibra es lo que a tus amigos intestinales les encanta. Tomates. Recuerda, los tomates no son una se conjuga este pasado histórico de México desde el reconocimiento de los pueblos originarios y la historia de México, sus grandes héroes y heroínas, ese reconocimiento que nos da identidad y orgullo, pero también los resultados del gobierno. Porque si el presidente no hubiera tenido resultados, por más reconocimiento que hubiera habido de la historia, no hubiera sido tan poderoso como es hoy. Y poderoso en el sentido del poder del pueblo y lo que llamamos la revolución de las conciencias. Esa es la fuerza que tenemos hoy para iniciar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y hay nuevos proyectos, nuevas acciones, pero sustentadas pues en esta fuerza que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y aquí en realidad el sustento de nuestro proyecto viene de nuestra propia historia y de este humanismo mexicano que se ha construido con la economía moral, la austeridad republicana, el pensamiento juarista que es muy fuerte, la idea de justicia que se ha construido a lo largo del México independiente, que yo digo que eso es muchas justicias, porque es la justicia social como esencia, pero es la justicia ambiental y es la justicia a las mujeres, y es un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Esta idea de justicia que viene desde la abolición de la esclavitud, y justicia e igualdad también. Es decir, que las profundas desigualdades en México tienen que aminorarse, que venía desde los sentimientos de la nación de Morelos. Todo eso es sustento del humanismo mexicano.
O sea, el llegar al gobierno no significó que dejes de luchar. Se lucha desde una trinchera distinta, con todos los instrumentos que tiene el gobierno y el Estado mexicano y su reconstitución, porque realmente Andrés Manuel López Obrador reconstruyó el Estado mexicano en una visión distinta. El Tren Maya es una lucha cotidiana de demostración de que es factible hacer esta hazaña pacífica de desarrollo estratégico de nuestro país y de nuestro pueblo. Entonces, en realidad son etapas distintas de la lucha, no es que antes luchábamos y hoy estamos en el gobierno. Y hay que verlo así. Toda esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado, que tenemos que partir de ese legado, respetarlo, porque es respetar una decisión del pueblo de México, y sobre ese legado ir construyendo esta nueva etapa, pero nunca olvidamos que nos debemos al pueblo. Y eso pues es una enseñanza de su gobierno, de su historia de lucha, que hoy es parte de esta historia de lucha colectiva. Es un honor estar con Claudia hoy. Es una transición que no es en oficinas. Eso parece menor, pero es muy importante porque es en territorio y es frente a la gente. No puede haber más transparencia que eso. Por ejemplo, en San Luis Potosí, donde se dio el informe para mí, para mi equipo que me va a acompañar y para el pueblo de México, de lo que se hizo en el terreno de la hacienda pública y del desarrollo económico. Si tú tienes al secretario de Hacienda exponiéndole a un mitin de 10,000 personas el fortalecimiento económico de México, y a la secretaria de Economía, y después al nuevo secretario de Economía del nuevo gobierno, y después a la presidenta electa y al presidente de la República. Bueno, yo creo que en ningún lugar del mundo. Es la transparencia, es el deberte al pueblo, y al mismo tiempo es públicamente estás diciendo cuáles son las fortalezas y hacia dónde tenemos que seguir avanzando. Creo yo que el símbolo que estemos juntos es un símbolo de continuidad. El presidente dice continuidad con cambio. Y en efecto es cambio porque pues soy una persona distinta, porque soy mujer, porque nací en la Ciudad de México, porque soy científica o fui muchos años de mi vida científica, pero no hay cambio en los principios. Si logramos transformar al país o dejar sentadas las bases para la transformación, va a ser una buena obra, una contribución de primer orden, y me puedo ir tranquilo. Él, como buen republicano maderista, dijo 2024 es el momento de separarse y, como él dice, pues no tener apego al poder ni al dinero, que es también es algo muy profundo. Prefiero esto, este gozo, esta belleza. El presidente, en esta grandeza que tiene, ha sido siempre muy respetuoso. En la campaña fue muy respetuoso de las decisiones que yo tomé, de a dónde iba, cómo iba, mis discursos. Eso fue propio, ¿no? Mis proyectos, los programas, cómo construimos la organización de la campaña para poder ganar dentro de Morena, la alianza con los partidos. Eso ya nos tocó a nosotros y a los dirigentes de los partidos, por supuesto. Y también, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, el presidente nunca me habló a decirme, oye, te instruyo a que hagas algo. No. Yo iba, tomaba acuerdos con él como cualquier gobernador o gobernadora, y hasta ahí. Siempre fue muy respetuoso. Pero queda mucho de su legado. Y eso pues, es un orgullo. Es un orgullo. Por eso el decir es un honor estar con Obrador no es de ahora. Así es, así ha sido y así será. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Porque nos queda un legado muy grande del presidente.
legado de su pensamiento, de su acción, que son enseñanzas que nos quedan a millones y millones de mexicanos y mexicanas. De esta afectividad que se genera cuando has venido luchando durante tantos años y tienes tantas cosas en común. De hecho, yo he estado escribiendo y hay momentos que escribo y se me salen las lágrimas porque ha sido muy emotivo, muy emotivo. Si trabajas en el área de marketing o ventas, necesitas Omnify. Omnify es la solución para controlar y monitorear tu proceso comercial de principio a fin, logrando cumplir con tus objetivos de marketing y ventas. La implementación de nuestro CRM en tu empresa es fácil y rápida. No hay plazos forzosos ni letras chiquitas. Con Omnify lo tienes todo. Monitoreo de las actividades más importantes de marketing y ventas, reportes en segundos y desde cualquier lugar, campañas automáticas a toda tu base de datos, cotizaciones a clientes en minutos y facturación electrónica integrada. Además, se conecta con tu sitio web, tu página de Facebook y con las aplicaciones que más utilizas. Todo en un mismo lugar. Y la mejor parte es que con Omnify te aseguras de que todos los clientes y prospectos reciban seguimiento antes de que te gane la competencia. Antes de Omnify no podía controlar todo mi trabajo en un mismo lugar. Me la pasaba resolviendo problemas, no me alcanzaba el tiempo para atender todos los pendientes, sin mencionar las ventas perdidas. Una verdadera pesadilla. Con Omnify ahora tengo tiempo para La responsabilidad de la Presidencia de la República, de la Presidencia de México, nuestro país extraordinario. Primera mujer presidenta, además. Siempre es una responsabilidad. Es una responsabilidad mayor cuando sabes que eres parte de esta transformación que tiene que continuar. Y eso requiere una entrega total, como persona, porque en efecto tu vida le pertenece a tu pueblo y a tu patria. Soy mujer, soy persona y tengo que seguir cerca de mi familia, de mis hijos, de mi nieto, de mis nietos, nietas, porque espero tener muchos. Y eso pues está ahí porque además es una fuerza muy poderosa de mi esposo. Pero tienes una misión. Y es una misión que te encomendó el pueblo de México. Gobiernas para todas y para todos. Pero en efecto, nuestro movimiento busca la prosperidad compartida, el por el bien de todos, primero los pobres, el seguir disminuyendo desigualdades, la pobreza y seguir haciendo de México pues el mejor país del mundo. ¿Cómo te despides de López Obrador? El pueblo de México, todos nosotros le decimos gracias, presidente. Gracias por tanto. Feliciten de mi parte a sus familias. Díganle a sus madres. Sobre este video, sobre la despedida a Andrés Manuel López Obrador, y en virtud de que mañana esta señora que usted acaba de ver, o que vimos, la doctora Claudia Sheinbaum, pues será la presidenta de México a partir de mañana, 1 de octubre. Mucho se ha dicho de ella, mucho se ha criticado, y sobre todo se ha mencionado una presunta
subordinación de Claudia hacia López Obrador, yo creo que a Claudia nos falta mucho por conocer todavía, tomando en cuenta pues su trayectoria, su formación, que si bien es cierto, ha estado ligado al Andrés Manuel López Obrador, su formación política viene de esa clase media que vive en la Ciudad de México, pero en un ambiente, digamos, de ciencia, de arte, de cultura. Sus padres, la madre de Claudia Sheinbaum, una reconocida investigadora, la misma Claudia, una reconocida científica, y estudió física, se doctoró, hizo algunos estudios y su doctorado fue allá en Berkeley, donde participó de manera colectiva en un proyecto que ganó el premio Nobel. Y todo eso se ha logrado con disciplina, no, no con subordinación. Una mujer sumisa o un hombre, por no hablar de las mujeres, porque también hay hombres muy sumisos, subordinados, si no tienen la disciplina como la ha tenido Claudia Sheinbaum para lograr sus logros o sus méritos científicos, pues no estaría allí. Ha tenido toda una metodología de trabajo, una disciplina, una mujer creada en la ciencia, en el arte, y que yo creo que se le nota la firmeza. Incluso, pienso yo, que va a ir más allá de lo que hizo López Obrador. López Obrador, si bien es cierto, es un personaje carismático, histórico, porque va a pasar a la historia eh, como el presidente que derrotó al PRI, al PAN, incluido al partido que en un tiempo lo postuló, el PRD, pero que viene del mismo PRI, viene de ese partido que era el universo político de casi todos los mexicanos en la época de López Obrador, cuando era joven. Incluso él fue dirigente del PRI, fue funcionario del PRI. Incluso si tratáramos de caracterizar o de ubicar la tendencia política de López Obrador, lo ubicaríamos en lo personal como un nacionalista, como se postulan los principios que dieron origen al mismo PRI, un partido nacionalista, revolucionario en aquellos tiempos, un partido cuyos predecesores fueron, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, la misma Revolución Mexicana, pero que a la vuelta de los años, pues empezó a traicionar todos esos principios para dar cabida a una casta burocrática, cuya casta burocrática se fue aprovechando del poder para ir formando sus grupos económicos, sus grupos políticos, y de ese PRI viene López Obrador. Claudia Sheinbaum no viene del PRI, viene de la izquierda, de los movimientos universitarios, de los estudiantes que aspiraban y que siguen aspirando a que una universidad debe ser crítica y científica, a una mujer que fue el líder del movimiento estudiantil en 1988 y que se ha formado en la ciencia, en la física, mediante la disciplina que la ha caracterizado. Y esa disciplina, ese conocimiento, ese talento por tener una visualización más amplia sobre lo que es la ciencia, la cultura y el arte, yo creo que va a profundizar más lo que hemos llamado la cuarta transformación en México. Y bueno, inicia con un piso muy elevado. Inicia después de una reforma judicial que la derecha trató de hacer campaña de que querían ser ellos los autoritarios, de que son ellos los dictadores, de que López Obrador es el dictador. No. Aquí parte de que todas las propuestas de gobierno, todas las iniciativas de ley que vaya a impulsar Claudia Sheinbaum,
va a tener un respaldo más poderoso sustentado en la democracia. Y la democracia es porque ya los tres poderes van a estar sustentados en una elección democrática. El Poder Ejecutivo, las elecciones del Poder Ejecutivo se ha avanzado años luz. Ya no hay manipulación, ya no hay control, o manipulación de recursos económicos, como lo había antes, los robos de urnas, las urnas embarazadas, los ratones locos. Y ahora la democracia está sentando sus reales en México, en lo mismo para el Poder Ejecutivo y para el Legislativo. Y ese nuevo camino se abrió para el Poder Judicial, es decir, los tres poderes que integran el Estado mexicano. Claudia Sheinbaum va a tener el primer peldaño, por decirlo de alguna manera, de un poder judicial que va a ser electo de manera democrática y partiendo de que lejos de ser un autoritarismo, aquí nosotros le llamamos legitimidad por sus planes de gobierno, por su orientación política, por la gran legitimidad que ha logrado la cuarta transformación en el pueblo mexicano, se va a profundizar más esta transformación. Esto lo digo y al tiempo yo creo que lo vamos a corroborar. Muchas gracias por estar con nosotros en este noticiero que estamos compartiendo con ustedes. Un servidor, José Luis Jara, en Nenca Media, pues les agradece su participación, su colaboración. No olvide darle el like, el me gusta, no olvide compartirlo, opine, y nosotros vamos a seguir haciendo esta labor periodística con el corazón.